FM 89.1, Radio Universidad. Y un lujo que nos vamos a dar, para mí siempre es una opinión muy lúcida y que inclusive le voy a preguntar algo que con él compartimos, me di el gusto de tener una opinión similar, que fue en el 2019, todos decían que Macri se retiraba de la política. Y yo decía, en mi modesto programa Página Abierta, yo decía, para mí no se va a retirar nada. Y tuve la suerte de hablar con él y le pregunté, y me dice, de ninguna manera, Macri no se va a retirar de la política. Y me parece que está clarito que no se retira de la política, que tiene ambiciones increíbles, pero las tiene. Estamos en línea con Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Guilleto Ibero, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien. Qué gusto saludarlo. ¿Se acuerda cuando... No, muchas gracias. ¿Se acuerda cuando me dijo eso? No, Macri hace 4 años. No se va a retirar nada de la política. Y hasta cartel en la calle y de que Macri presidente. Bueno, me parece que era la conclusión que cualquiera podía sacar después de la fenomenal campaña que hizo Macri entre las PASO y las generales, que le permitió acortar en 8 puntos la diferencia, ¿no? Claro. Nadie que saca el 40% de los votos, como sacó Macri en ese momento, 38, 40%, se retira de la política, ¿no? Sí. Más sobre todo en el escenario económico que nos dejaba. El escenario económico que nos dejó sacó esa cantidad de votos. Bueno, seguramente que eso iba a generar el resultado que ahora todos vemos, que no solamente no se retiró, sino que cada vez tiene un protagonismo creciente en la vida política. Y lo que primero decían que se retiraba, después que iba a participar en la política, pero que no iba a ser candidato, y ahora nadie puede asegurar que no quiera ser candidato. Sí, tal cual. Ahora, lo que no entiendo, Agustín, y solicito su lucidez para esto, es cuál es la línea del pro dura, esta línea de Máximo dice, porque ellos, nos vamos, no aprobamos presupuesto. El presidente dice, bueno, el endeudamiento y no, entonces nos levantamos y no vamos a aprobar. Dicen, el acuerdo con el fondo es una bomba de tiempo que le deja al próximo gobierno. Ellos dicen, este es un endeudamiento irresponsable, lo dijo Laspina. Dice, o sea, cosas que podrían ser en cualquier otra, en una película serían delirantes, y ellos lo dicen a cara descubierta. ¿Qué hay detrás de esto? No, me parece que lo que hay es una actitud de obstaculizar todo lo que se pueda al gobierno, ¿no? Y tratar de poner palos en las ruedas y impugnar absolutamente todo lo que sea, tratando de buscar diferentes excusas. Entonces, un día la excusa fue el discurso de Máximo, otro día la excusa es el discurso del presidente. Me parece que es así. Específicamente con el acuerdo con el fondo, yo creo que esta era la peor noticia que podía recibir Macri, este acuerdo. Macri hubiese preferido un acuerdo mucho más duro, más ortodoxo desde el punto de vista de las lógicas que habitualmente tienen las recetas del Fondo Monetario Internacional, que hubiesen generado mucho descontento en la población y que hubiesen garantizado una derrota en el 2023, o bien el default, que también hubiese garantizado una derrota en el 2023. Okay. No sé si me explico claramente, digamos, ¿no? Este acuerdo es un acuerdo heterodoxo que nos permite, que le permite al gobierno estar en la cancha con respecto al 2023. No digo que tenemos garantizado el triunfo en el 2023, pero sí creo que existe una hoja de ruta como para poder tener perspectivas electorales en el 2023. Cualquier otra cosa, o el default, o un acuerdo de las recetas tradicionales, imaginémonos reforma laboral, previsional, privatización de empresas públicas, aumento de la edad jubilatoria, bueno, todas las cosas que tiene el Fondo Monetario, hubiese generado un rechazo importante del conjunto de la población y hubiese garantizado también las posibilidades electorales nuestras hubiesen disminuido si hubiese potenciado las del macrismo. Lo mismo que un default. Un default nos hubiese dejado al borde fuera del mundo, digamos, ¿no? Sí. Nos hubiese dejado sin posibilidad cierta de poder recomponer la economía argentina y obviamente con una alta inflación, con problemas claramente de reserva, con problemas de importaciones, bueno, todo lo que sabemos que genera cuando se le cierran las puertas al mundo a un país. Igual, bueno, me Agustín... parece que lo que sucedió es que este acuerdo, como dije, es un acuerdo heterodoxo, tiene potencialidades,
tiene una ventana de 4 años y medio de tiempo, y eso es lo que lo enoja al macrismo. Macrismo está enojado con el acuerdo, no por las cosas negativas que pueda tener el acuerdo, sino por las virtudes del acuerdo. No es el tradicional acuerdo que para ellos hubiera sido, claro. Claro, que era lo que hubieran firmado ellos, ¿no? Como dijo él, en 5 minutos lo arreglo. Pero que ellos lo hubiesen firmado no hubiese significado... bueno, de hecho es así, digamos, ¿no? Lo que ellos firmaron, si Macri hubiese ganado en el 2019, hoy hubiésemos tenido, o en los años posteriores, hubiésemos tenido reforma laboral, reforma previsional, privatización de empresas públicas, hubiésemos tenido todo lo que son las recetas tradicionales del fondo, porque eso estaba en el memorando de entendimiento que firmaron Macri y Hoppe. Claro. Que entre otras cosas, memorando de entendimiento que no fue aprobado por el Congreso y que no lo conocimos. Y yo estoy seguro que los que hoy todavía piden que queremos ver la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera todavía vieron, yo digo, hoy piden la letra chica del acuerdo que firmó Macri y Hoppe en el 2018, ni siquiera conocían los títulos, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, es así lo que tenemos. Es increíble, la verdad que en ese sentido. Ahora, yo quiero ser sincero, siempre me gusta, con los entrevistados y por la audiencia, expresarles lo que yo pienso para que obviamente usted me rebata y diga lo que le parece. Yo siempre dije claro, siempre un acuerdo, y más uno de facilidad extendida, con el Fondo Monetario Internacional es malo. Ahora, un no acuerdo en este contexto era paupérrimo, eso lo dije el año pasado, lo sigo diciendo. Ahora bien, lo que sí quiero decir, y no es por ser autorreferencial, simplemente estoy sincerando ante usted, ¿no? Por primera vez en Twitter escribí en 2 meses, volví a escribir algo, porque la verdad puse el crimen perfecto ha sido dado de nuevo, otra vez el Fondo Monetario está entre nosotros, otra vez lo hicieron, y algunos tienen oxígeno, como el gobierno, que gana oxígeno, y otros estarán de alguna manera contentos porque el patrón de ellos una vez más lo ha logrado y ha tenido éxito. O sea, lo que quiero dejar en claro es que lo que no nos podemos olvidar es que el tío Mauricio abrió la puerta de nuestra casa, nos metió los intrusos y ahora discutimos quién come de la heladera, quién duerme primero en la cama matrimonial y quién usa el baño. Nadie discute cómo se metieron estos tipos adentro, ¿no? Bueno, eso es lo que nunca hay que olvidarse, ¿no? No hay que olvidarse que los que trajeron al Fondo Monetario Internacional en la Argentina fue el macrismo y sus aliados fue Mauricio Macri. Los que firmaron ese endeudamiento feroz fueron ellos, con esas condiciones leoninas de devolución, y que nosotros lo que estamos tratando acá es de tratar de resolver el problema. De resolver un problema que nosotros no generamos, que nosotros heredamos y que tratamos claramente de ver cuál es la mejor solución posible. Obviamente que como vos decís, es una negociación con el Fondo Monetario Internacional. No estamos negociando con los 3 Reyes Magos, ni con el Espíritu Santo, ni con la Virgen María. Es con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que desde donde partimos, que fue el memorándum de entendimiento de Macri, a dónde llegamos, y cuando veo y comparo con lo que ha pasado con otros países que en el último tiempo, que en el tiempo reciente han tenido una renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional, el nuestro es un acuerdo heterodoxo, no conlleva las peores cosas de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Fíjate vos que el otro día los compañeros de soberanas, hicieron un acto muy lindo, en donde pusieron un video de Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis es el economista griego. El ex ministro de Economía de Tsipras, que renunció por el acuerdo con el fondo, el ex ministro de Economía de Tsipras, aconsejo verlo, digamos, ¿no? Sí. El ex ministro de Economía de Tsipras que renunció después de que Tsipras aceptó las condiciones con el Fondo Monetario, con la Troika Europea, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Varoufakis, ¿qué dice? Varoufakis dice, no hay que negociar con el fondo, salvo que nos hagan una quita del 50%. Esto dice, en términos de definición política. En el medio de su razonamiento dice, tengo que felicitar al equipo de Martín Guzmán, porque es el mejor acuerdo que se puede obtener en una negociación con el fondo. Ojalá yo hubiese tenido... hubiese obtenido estas condiciones cuando me tocó renegociar allá cuando era ministro de Economía de Grecia. Entonces, hoy uno de los economistas internacionales más reconocidos, más respetados,
independientemente de sus posiciones, que plantea claramente un ordenamiento internacional distinto desde el punto de vista económico y financiero, reconoce que en el marco, tomada la decisión de renegociar con el fondo, lo que ha obtenido hoy la Argentina es la mejor renegociación posible. Y me parece que ese es el elemento. Lo otro era el default. Y para mí, lo del default no es una decisión económica, es una decisión política. Es una decisión de decir, bueno, vamos a vivir de esta manera en los próximos años porque tomamos esta decisión. Y bueno, y hay que explicarle al pueblo argentino que es una decisión difícil, que nos va a traer más pobreza, más indigencia, que va a estar más complicada la vida de todos los argentinos, pero es lo que consideramos que hay que hacer. Bueno, hubiese sido eso, esa es una construcción política que hay que hacer para tomar una decisión de esas características, y nunca eso estuvo planteado en el escenario, digamos, ¿no? Porque hace 2 años que se está renegociando con el fondo. Sí. Nadie dijo, no, ese camino no, ¿para qué se sientan a renegociar si no vamos a acordar? Bueno, entonces me parece que de esto es lo que se trata, y estoy diciendo lo mismo que decís vos desde otro lugar. Agustín, ¿qué tal? Guille Toibero, lo saludo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guille? Lo voy a cambiar de tema, porque ya ha sido más que claro con esto del fondo y bueno, y Jorge es el especialista, ¿no?, en la parte económica, pero a mí me interesaría mucho saber, usted estuvo en el Ministerio de Defensa y conoce desde adentro como nadie, me gustaría una reflexión sobre lo que está pasando en Rusia y en Ucrania y el tema de la OTAN y demás. Bueno, tengo una reflexión que tiene que ver con 2 o 3 cuestiones que son piramidales en el ejercicio de la política exterior de la nación. La primera de ellas es el respeto de los derechos humanos. Nadie puede legitimar una acción de guerra que genere la violencia que se está generando. Uno puede comprender las razones geopolíticas que tuvo Putin o que tenía Putin para estar enojado con los Estados Unidos y la OTAN. Lo que no entiendo es que la respuesta a ese enojo sea la invasión a un país como Ucrania, con desigualdades desde el punto de vista bélico claramente y hartamente evidentes, que después de tantos años, después de las cosas que han sucedido en el mundo, después de las guerras que ha tenido el mundo, nosotros veamos nuevamente a bombardeos sobre ciudades de otros países. Bueno, la verdad es que independientemente de cualquier otra consideración, es un tema que nosotros debemos tener una mirada fuertemente crítica. En segundo lugar, el principio de integridad territorial es lo que nosotros siempre hemos defendido para la cuestión Malvinas. Entonces, esta idea de cómo empezó la guerra de 2 provincias, que eran provincias separatistas ucranianas-rusas, bueno, nosotros siempre hemos tenido una mirada crítica sobre eso porque es lo que nos permite sostener claramente nuestra derecho soberano sobre Malvinas. Y el tercer elemento es sobre el conflicto bélico en sí. Yo no soy un especialista, pero digo, hay una desproporción entre el poderío bélico de la Federación Rusa con Ucrania, que es harto evidente, en hombres, en cantidad de equipamiento y demás, que lo que deseo es que cuanto antes se pacte un cese el fuego y que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio fundamentalmente para el pueblo ucraniano, que es el que está siendo invadido. El cuarto elemento que yo creo que ya como reflexión hacia adelante, ¿no? Que es la impotencia de la incapacidad de acción de los organismos multilaterales. ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde están los organismos multilaterales que puedan permitir actuar en una acción de esta característica para evitar lo que es una tragedia para la humanidad, que es una guerra? Me parece que allí también es una reflexión que todos los líderes del mundo deberán hacerse, ¿no?
Agustín, ¿qué está haciendo ahora, políticamente hablando, ¿no? Desde ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, soy un dirigente político del Frente de Todos. Trato de aportar desde el lugar que tengo que aportar ahora, que es que no tiene una responsabilidad de gestión específica, y bueno, eso me permite muchísima libertad para hacer y construir en términos políticos. Creo que hay que fortalecer al Frente de Todos, creo que hay que fortalecer el liderazgo del presidente, y eso es lo que hago con acciones y reuniones y actividades permanentes en todo el país, pero sobre todo en mi provincia de Santa Fe. Recién estoy viniendo de Villa Constitución en una serie de actividades que hicimos con nuestros militantes, con nuestro grupo de compañeros, y eso es fundamentalmente lo que estoy haciendo, digamos, ¿no? Disfrutando de la no responsabilidad de gestión, que Después hacía de mucho tantos tiempo años. que no me pasaba. que hacía mucho tiempo que no me pasaba, pero obviamente muy atento a todo lo que está pasando y sintiéndome partícipe de todo, ¿no? Uno cuando tiene tantos años de vida política y tantos años de militancia, sabe que puede aportar de distintos lugares, y bueno, el lugar que me toca aportar ahora a mí es sin tener responsabilidad de gestión, así que es lo que trato de hacer. Bien, y lo último, si hay algo que no se puede discutir de Agustín Rossi, su honestidad, su trayectoria, su coherencia y su Y militancia. aparte, yo me imagino, Jorge, ¿no? Con todo esto que decís vos, cuando escucha la sarta de pavadas que dice la oposición, aparte conociendo el carácter, ¿no?, de Agustín Rossi, me imagino lo que debe pensar, ¿no? Sí, pero yo quiero agregar algo a eso. Sí. Te quiero preguntar, y ya liberarlo, porque lo deben llamar de todos lados por estos temas. Lo que quiero es preguntarle, porque acá en La Matanza, vos lo sabéis, acá entrevistamos a punteros muy importantes de la zona, la radio llega a Morón, Merlo, o sea, estamos en el corazón del conurbano, y uno, Agustín, hay que decirlo, nota cierta decepción, hay un desamoramiento de los militantes, está difícil la cosa. Un militante de tu trayectoria, ¿qué le dice a ese que nos escucha del otro lado y que dice, pero esto está muy difícil? ¿Qué le dice? La situación es así, está claro que es así, que uno no la tiene por qué desconocer, sino que por el contrario, aparece claramente en todos lados. Nos ha tocado una situación difícil, le ha tocado al gobierno una situación difícil, endeudamiento, pandemia, ahora una guerra que va a tener efectos económicos sobre la Argentina por el aumento de los precios de los commodities, bueno, una cantidad de situaciones que han hecho que todo lo que nos planteamos, o todos los objetivos que nos habíamos planteado en las elecciones del 2019, que eran preparatorios, que eran tratar de brindarles a los argentinos una mejor calidad de vida, hacer que los argentinos tengan una vida más simple, más llana, más fácil, mejor de la que habían tenido en los 4 años del gobierno de Macri, y no lo hayamos podido cumplir. Nos quedan casi un poco menos de 2 años de gestión, y ese es el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para tratar de cumplir con esas expectativas. Lo peor que nos puede pasar, el peligro que podemos llegar a tener ahora, es que creer, como algunos creyeron, que el acuerdo con el fondo sea como las vacunas de este segundo tramo del mandato de Alberto, ¿no? Conseguimos las vacunas y algunos creyeron que estaba todo resuelto. Y la gente, es cierto, iba y se vacunaba y estaba muy contenta, pero se iba al kiosquito de enfrente o al supermercado de enfrente, claro, y la alegría que tenía con la vacuna se le iba cuando veía los precios, ¿no? Con el fondo hay que entender que es una parte importante de un escenario de recuperación económica de la Argentina, y que se tienen que seguir aplicando y diseñando políticas económicas activas que permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos, y sobre todo buscar algún tipo de diseño que lleguemos a los sectores más vulnerables. Yo creo que en la Argentina hay que discutir y debatir seriamente el ingreso básico universal. El ingreso básico universal, un ingreso para todo aquel que no tenga trabajo, que esté desocupado, tiene que ser un derecho, tiene que ser universal, y tiene que permitirle a los argentinos, tiene que permitir que ningún argentino esté por debajo de la línea de indigencia. Y me parece que ese es el camino
camino que hay que abordar, digamos, ¿no? Que quizás que dependerá el monto y el alcance en función de los recursos que tenga el Estado, que quizás tenga que ser escalonado en el tiempo, digamos, pero que es un camino que sin ninguna duda tenemos que abordar. No alcanza solamente con el acuerdo con el fondo, hay que tener políticas activas que vayan en el sentido que acabo de decir, que sean fuertemente reparatorias de la sociedad y que al mismo tiempo tengan un impacto importante en el consumo, en el fortalecimiento del mercado interno, que explican el 75% del PBI de la Argentina. ¿Y eso se logra esperando que esas medidas las tome el presidente o se hace con el militante gestionando y presionando en la calle? El militante siempre tiene que estar en la calle y tiene que ejercer esa presión todas las veces que sea necesaria, digamos, ¿no? Yo creo que en eso nadie se puede enojar. De hecho, nosotros acá en la provincia de Santa Fe, nuestra corriente política, nuestro espacio político interno, lo tiene definido como programa y ahora, terminado este debate sobre el acuerdo con el fondo, vamos a salir a juntar firmas en toda la provincia porque creemos que es una acción militante que tenemos que llevar adelante. Agustín, siempre un placer, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, que sigan bien. Gracias. Agustín Rossi, exministro de Defensa y diputado, jefe del bloque, bueno, un militante, dando sus consideraciones sobre todo lo que está ocurriendo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.